Pedro Vázquez Colmenares es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia. Su carrera administrativa empieza en el 83 en la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente ocupa varios cargos financieros en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. En enero de 89 se incorpora al Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno del DF, donde desarrolla una amplia carrera financiera hasta ser nombrado tesorero del Distrito Federal en 1994. A partir de 1998 ha estado ligado profesionalmente al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, desde donde ha contribuido al diseño e implantación de reformas pensionarias. Hoy presenta su libro Pensiones en México, la próxima crisis. Muchas felicidades, Pedro. Gracias, Hanna Palacios. Ella tuvo la sencillez de no presentarse, pero es una economista destacada, es la directora de Competitividad y Buen Gobierno en el Instituto Mexicano de la Competitividad, y gracias al IMCO y a ti por estar presente. Nuevamente, buenas noches a todos. Este libro, como se dijo, está basado en datos duros, en estudios actuariales y en fuentes oficiales, y busca tratar sin tapujos el tema de la insolvencia de esos más de 105 planes de pensiones en el país. Reconoce la obra, por supuesto, el avance del país con las reformas que ya se hicieron a la Ley del Seguro Social en el 95 y a la Ley del ISSSTE en el 2007. Pero pone la mirada muy fija en los otros, múltiples sistemas pensionarios en el país que no están reformados y que amenazan con la estabilidad financiera en los 3 niveles de gobierno. Porque se ha dicho, pero hay que repetirlo, que hay sistemas de pensiones que se generaron a lo largo de 4 y 5 décadas en los ayuntamientos, en las paraestatales de los estados, en los propios ámbitos de los trabajadores de las entidades federativas, en las universidades públicas, en las paraestatales federales. Este libro busca hacer una aportación para publicitar el enorme problema nacional, cuya inercia, bien se dijo, creo que puede poner en riesgo las finanzas públicas nacionales esta misma década y vulnerar a millones de trabajadores y de pensionados que hoy tienen la expectativa de contar con una protección pensionaria en la vejez. Eso le han prometido las leyes y las instituciones, y esa verdad está en cuestionamiento. Es también un intento por cuantificar el problema. Quizá debo reconocer que de ese esfuerzo, que es el principal motor del libro, el resultado todavía es parcial, porque no existen cuantificaciones que documentar de los sistemas municipales, porque no todas las universidades públicas de los estados que sí tienen estudios actuariales los tienen revelados y son públicos, y porque también el caso de los estados y universidades que hoy están financiando sus pensiones con el gasto corriente, pues están viviendo al día y están esperanzados que el destino no les alcance. Y por último, es una aportación de cómo mirar hacia el futuro de la seguridad social y los sistemas pensionarios en el país, una provocación, una base de discusión. Este problema de las pensiones tiene en sí mismo varios problemas. El primero es que poco se sabe de su existencia porque ha estado distribuido en ese campo minado de pequeñas bombas ya activadas del que se hablaba. Poco sabemos de su magnitud, de su trayectoria y de su inminencia. Es un tema estructural para el Estado porque forma parte del pacto social de los mexicanos, pero es estructural en su solución porque está embrincado con la estructura de nuestra economía, de nuestro mercado laboral y de nuestra demografía. Y por lo tanto, si es estructural, no acepta soluciones
parciales ni cosméticas. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. El tema de las pensiones es un tema de una sociedad adulta que tiene que resolver el problema aceptando el reto y entrando a una solución de fondo, no con aproximaciones pequeñas y sucesivas. Los muchos años de inacción o de silencio que han observado todos estos sistemas pensionarios en el país, lo que han hecho es poner en riesgo a los mismos trabajadores y pensionados a los que se pretende proteger con no cambiar las cosas. Y eso es una realidad que ya se demostró en los sistemas reformados que debe de atenderse. La insolvencia de los sistemas de pensiones en México ya está aquí. Ciertamente que coincido con los tres comentaristas, el título debía ser el de la pensiones que ya llegó, pero creo que siglo XXI entonces no hubiera vendido muchos libros porque es la crisis que ya llegó. Así que es una provocación mercadológica del editor, pero fundamentalmente la insolvencia ya está aquí. Ya está aquí porque en el tema de las pensiones, insolvencia no es dejar de pagar el primer cheque al primer pensionado. Insolvencia es que todo el sistema esté destinando cada vez más recursos a las pensiones y por lo tanto comprimiendo su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Sea un ayuntamiento, sea una universidad pública, sea un estado, sea una paraestatal o sea la federación, la insolvencia llega mucho antes que el día que se deja de pagar la primera pensión. Y eso ya está sucediendo. En el preámbulo del inicio de esta presentación pusimos en las pantallas decenas y decenas de datos y de noticias de los últimos 90 días sobre la problemática de las pensiones en el país. Yo he dicho en conversaciones previas a esta presentación que hay que ver el tema financiero de la seguridad social y las pensiones como una chequera. Es una gran chequera social donde los cheques ya están hechos de por vida para los pensionados y los trabajadores. Tienen nombre y apellido, tienen monto mensual que hay que pagar y lo que no nos hemos ocupado de hacer es de revisar el saldo. Y a propósito también coincido que las cifras de 104 o 120 o 140% del PIB que juntáramos agregándole la deuda pública nacional, los pasivos del IPAB, la deuda de los estados, que nos lleva a 140% del PIB como una carga fiscal nacional, no le dice mucho a la población, pero sí le puede decir algo más el dato que refería don José Bernardo Robles. Este año la estimación es que el gobierno federal únicamente va a asignar para los gastos de seguridad social y principalmente para las pensiones 430,000 millones de pesos en el 2012. Esa cifra es monumental cuando se le compara contra otros gastos nacionales. El primero es el Seguro Popular, un gran programa social con una cobertura de más de 40 millones de mexicanos y solo le estamos destinando como sociedad 70,000 millones y a las pensiones más de 400,000. Todo el gasto de policías y seguridad en los 3 niveles de gobierno se está llevando este año 40,000 millones de pesos y las pensiones 10 veces más. O el gasto en la pobreza que se lleva 30,000 o el presupuesto de la UNAM que a pesar y gracias al rector has crecido mucho, hoy solo vale 31,000 millones de pesos. De tal suerte que esa realidad ya nos puede dimensionar que la insolvencia está presente y la bomba es de hoy.